Ahora, una vez terminada esta clase de acceso al trabajador, vamos a crear en la solución en blanco, llamada programación por capas. Vamos a agregar un nuevo proyecto, y este proyecto va a ser un formulario. Vamos a poner un nombre, FRM Trabajador. Le vamos a dar a aceptar, y es acá donde en este formulario vamos a diseñar. Como estamos trabajando con la tabla trabajador, vamos a hacer que este formulario pueda agregar, mostrar y eliminar. Para poder agregar los datos de la tabla trabajador, vamos a necesitar su código, sus nombres, cada uno de sus atributos de esta tabla. Así que vamos a poner textbox. Textbox según la tabla, viendo cuántos campos se necesita, cuántos textbox vamos a colocar. Tiene ID, nombre, apellido. Son 16 textbox que tengo que colocar. Vamos a hacerlo 2, 3, ahí están los 16 textbox. Vamos a colocarle un label a cada textbox para que tenga un nombre. Vamos a ver, ID trabajador, código del trabajador, vendría a ser el ID. Vamos a buscar los labels. ID trabajador, segundo campo, poner los nombres a los textos. Vamos a seguir con los botones. Los botones van a ser 3, uno que me permita agregar, otro que me permita mostrar y otro que me permita eliminar.
Vamos a ponerle el nombre texto btn, no, agregar, eliminar, mostrar. Vamos a ponerle nombres a esto. Y también hay que crear un data grid view. Esto nos permitirá mostrar los datos en este campo. En este campo se podrá mostrar todos los datos. Nos permitirá mostrar los datos que nosotros hemos llenado o consultado en el botón. O hemos hecho mostrar y todos en el botón mostrar y todos los campos, todos los campos rellenados en estos textos deben mostrar en este campo llamado data grid view. Vamos a poner un nombre. En este caso yo le voy a poner dgb mostrar. Una vez terminado el diseño del formulario, vamos a programar. Primero vamos a tener que hacer la conexión hacia la base de datos. Vamos a ver código, vamos al formulario, vamos a darle clic derecho, vamos a darle ver código, y fuera del formulario vamos a hacer la importación, una importación que nos servirá viajar dentro, poder llamar al SQL client y poder hacer la conexión dentro del formulario. Vamos a poner import system.data SQL client. Una vez importado, vamos a también a traer la importación. Vamos a importar también a nuestra clase que está en una biblioteca, a nuestra clase llamado acceso trabajador. Vamos con la importación que vamos a hacer dentro de este formulario. Vamos a llamar acceso trabajador, ya que nosotros hemos programado dentro del acceso trabajador para poder llamar a los datos y poder así agregar. Una vez ha sido la importación, hecho la importación, necesito llamar a una de estas dos clases, pero con la que vamos a trabajar es con acceso trabajador. Pero para hacer la importación dentro del formulario que he creado, frm trabajador, en esta clase frm trabajador, y quiero yo importar dentro de este formulario frm1, tengo que yo importar, primero tengo que importar yo la clase, la biblioteca de clase creada, y ya que dentro de esta biblioteca vendría a estar las clases que quiero yo utilizar. Primero tendría que hacer una importación a lo que es
la biblioteca de clases llamada datos, para poder así trabajar dentro del formulario. Pueda yo llamar a la clase acceso trabajador, ya que a esta clase llamada acceso trabajador está el procedimiento para poder agregar, para poder yo hacer en mi formulario mi botón agregar. Tengo que llamar primero a la capa biblioteca de datos, así que antes de eso tengo que hacer referencia, porque si yo pongo importación datos no lo va a leer. Me sale un error, dice no tiene los datos, la biblioteca de datos no contiene ningún miembro público o no se encuentra. Eso significa que tal vez esto no esté. Acá dice el espacio de nombres o el tipo especificado en las importaciones de datos no contiene ni un miembro público. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer primero una referencia. Voy a mi clase FRM trabajador, le voy a dar agregar referencia y me va a salir en proyectos, en la pestaña solución donde dice proyectos, me va a salir el nombre hacia el cual yo quiero hacer referencia. Como expliqué, tengo que hacer referencia a la biblioteca de clase llamada datos, ya que con eso podré trabajar o llamar dentro de mi formulario a cualquiera de sus dos clases que está dentro de la biblioteca de datos. Entonces le doy check en el cuadro, en este cuadro que está inhabilitado, lo habilito y le doy aceptar. Y ahí recién es donde yo voy a poder hacer la importación a la biblioteca de datos y no me sale ni un error. Una vez hecho eso, vamos a programar ya dentro de lo que es el formulario. Dentro de la clase formulario vamos a declarar vamos a declarar un objeto. Vamos a crear un objeto llamado cuya función va a ser va a tener este objeto que voy a crear. Con este objeto voy a llamar a la clase acceso trabajador, ya que hemos trabajado en esta clase acceso trabajador, hemos trabajado para poder agregar atributos, para hacer la agregación en mi formulario. Voy a crear un objeto. Este objeto le voy a llamar a esta clase, y gracias a la importación que hice de datos, como expliqué, así que este objeto le voy a llamar yo acceso trabajador. As new acceso trabajador. Ahí está, y acá se hace visible acceso trabajador, y acá dice la clase de datos punto acceso trabajador. Esto significa que dentro de la clase de datos existe esta clase llamado acceso trabajador. Así que con eso voy a trabajar en este formulario y me voy a poder hacer agregación dentro de lo que es
mi formulario, el diseño, voy a poder programar dentro con este objeto. Me va a permitir este objeto, como dije, me va a servir para poder agregar, haciéndole referencia al diseño que tengo, ya que en mi diseño cada textbox tiene un nombre, y con este objeto, que tiene la opción de poder, tiene la función de esta clase llamada acceso trabajador, voy a poder agregar con este objeto o acceso trabajador, agregar campos, agregar campos hacia mi diseño y poder mostrarlo en este Data Grid View creada. Ese va a ser, primero vamos a hacer ahí la importación, que diga el objeto creada. Primero va a ser el objeto acá creado, después debajo de eso vamos a declarar objetos para poder hacer la conexión hacia el SQL Server. Estoy creando un objeto, vamos a crear acá la conexión SQL Connection. El SQL Connection, como se le expliqué, vamos a llamar al server, abrimos y cerramos paréntesis y ponemos local, y va a tener un input y coma. De ahí vamos a llamar a la base de datos. El nombre de nuestra base de datos, BD sistema final, si no me equivoco, no, BDX parcial. BD exa parcial, el nombre de la base de datos, está correctamente puesto, termine un punto y coma. También vamos a poner el usuario, user. Y esto sí, el usuario y la contraseña del usuario van a ser puestas en apóstrofes para que pueda validarlo. Si no le ponemos apóstrofes, no lo va a, como se dice, conectar. Tiene que ir con apóstrofes obligado, user y pwd, que hace referencia a password, contraseña, igual a mi contraseña de acceso a mi base de datos. El mío es base de datos 2015, y esa es la conexión. Y ahora vamos a crear un objeto para el SQL Data Adapter, dim as new SQL Data Adapter, para que nos permita hacer consultas. El Data Adapter nos va a permitir este objeto hacer consultas dentro del SQL Data Adapter. ¿Qué más tenemos que crear del Data Adapter? Debajo el Data Table, también dim dt as new data table. Esto va a representar una tabla de datos. Ya una vez declarado con el dim, van a tener valores estos objetos que están en color blanco.
van a tener el valor, la función de poder hacer ya sea una consulta con este DA haciendo referencia al SQL Data Adapter. Una vez hecho la conexión y una vez importado la capa, la clase biblioteca llamada datos, para que pueda funcionar su clase que está interna llamada acceso trabajador, vamos a proceder a crear una función para que en nuestro diseño, nuestro botón llamado mostrar pueda mostrar los datos dentro de este Data Grid View. Así que debajo de esto vamos a crear una función. Vamos a llamar función. Vamos a llamarlo mostrar cliente. No, mostrar trabajador. Vamos a crear esta función mostrar trabajador, que va a hacer referencia a la data table. Esta función termina en un add function, así que el data table, estamos creando una función dentro de este formulario y vamos a llamar dentro de esta función, vamos a llamar al SQL Data Adapter, a nuestro objeto creado fuera de esta función, vamos a llamarlo DA. El DA, este Data Adapter, va a ser igual y va a crear un nuevo SQL Data Adapter. Vamos a abrir y cerrar paréntesis y vamos a hacer la consulta. Esta consulta vamos a ponerle select asterisco from a qué tabla quiero que me llame, llamada mi tabla trabajador. Le vamos a poner un coma y va a acompañar la conexión para que pueda funcionar esta consulta. Vamos a llamar a nuestro objeto data table creada fuera de esta función dt, que igual va a hacer referencia a un nuevo data table. Vamos a borrar este which que me sale por default. Hace referencia a esta data table y el DA punto, vamos a colocar fill, agrega en filas actuales en la data table llamada dt. Entonces, para que pueda terminar esto, la data table tiene que ser retornada. Vamos a poner retorna con la palabra retorna dt, y es donde acaba esta función creada para poder mostrar dentro de nuestro botón creado en el formulario. Vamos a ir a nuestro botón para poder colocar esta función creada. Vamos a ir al diseño, vamos a nuestro botón agregar, vamos a ir a nuestro botón mostrar, y dentro del botón mostrar, para poder implementar acá esta función que hemos creado arriba llamado mostrar trabajador,
vamos a tener que llamar a nuestro Data Grid View. Tenemos que llamar primero a nuestro Data Grid View para que podamos nosotros llamarlo con el nombre, con este nombre de Data Grid View. A este Data Grid View yo le he puesto de nombre DGB mostrar, si no me equivoco. Ahí está. Nombre de este Data Grid View es DGB mostrar, yo lo creé así. Vamos a nuestro botón mostrar y vamos a llamar a nuestro Data Grid View DGB mostrar. Pero este DGB mostrar tiene, este Data Grid View tiene que ir acompañado con el data source que va a establecer datos. Establecemos los datos, vamos al DGB mostrar punto data source, que nos va a permitir establecer los datos, y vamos a igualarlo donde queremos establecer los datos. Entonces eso va a ser en el mostrar trabajador, y ahí es donde funciona este botón mostrar trabajador. El Data Grid View está haciendo referencia que todo que va a obtener con este data source va a obtener todo el origen de los datos cuyos se están mostrando en esta función creada mostrar trabajador. Así que nuestro mostrar debe funcionar correctamente si es que en nuestra base de datos la tabla trabajador tiene datos. Así que vamos a probar, vamos a hacer una consulta use pdexa, usamos la base de datos pdexa parcial go. Vamos a ejecutarlo esto, vamos a hacer un select asterisco from trabajador, vamos a ejecutar, y si vemos que tiene una fila de datos, esta tabla tiene datos, solamente tiene una fila de datos, así que eso debe aparecer en nuestro Data Grid View, porque acá hemos hecho una consulta que esta función estamos creando dentro de esta función esa consulta para que nos pueda mostrar dentro de nuestro diseño, pero mostrando en el Data Grid View. Vamos a iniciarlo. No se puede iniciar directamente el proyecto con un tipo de resultado de biblioteca de clases. Si no quiere iniciar es porque en nuestra programación por capas tenemos que hacer una configuración. Vamos a ir a propiedades y vamos a saber acá proyecto de inicio está como datos, así que en nuestra biblioteca de clase llamada datos no hay ningún formulario, así que estas clases no se pueden hacer, no puede ser un proyecto de inicio. Así que vamos a ir a hacerle a FRM trabajador, ya que FRM trabajador tiene un formulario y el formulario es una interfaz gráfica cual se puede hacer diseños e implementar toda la programación y se puede ejecutar. Vamos a darle aplicar y darles aceptar, y ahí recién vamos a iniciar. Nuestro botón mostrar tiene que funcionar. Vamos a mostrar y ahí está. En el Data Grid View muestra la fila que está en la base de datos correctamente. Vamos a cerrar, nos falta nuestro botón agregar y eliminar. Vamos a cerrar esto. Nuestro botón mostrar funciona correctamente. Ahora tenemos que programar en lo que es el botón
¿Qué botón sería? Sería el botón, vamos en el agregar, pero en el agregar tenemos esto. ¿Qué podemos hacer acá en el agregar? Antes de agregar en este botón tenemos que ahora vamos a después de este mostrar, vamos a mostrarlo también, aparte de este Data Grid View, vamos a mostrarlo en los campos de textos. Para eso tenemos que programar dentro del formulario y tenemos que declarar las variables, todas las variables de los textos de la tabla trabajador, todos sus atributos vamos a declararlo como string para poder mostrarlo en el diseño, aparte de este Data Grid View, también que se muestre en estos text box. Así que vamos a declarar cada uno de los atributos de la tabla. ID, coma, el nombre del trabajador, y así cada uno de los atributos de la tabla. Y todo lo vamos a convertir en string. Todo eso le estamos dando un valor de string. Ahora vamos para que pueda funcionar esto, para que pueda mostrarse todos esos atributos, aparte que se va a mostrar en este Data Grid View, puede mostrarse en estos campos de textos, tenemos que ir dentro del Data Grid View, pero tenemos que ir en la parte superior, parte de arriba, sale los tipos de contenedores del Data Grid View, y yo le voy a dar en Cell Clip, que me va a permitir aperturar otro Data Grid View, pero este va a ser un Cell Clip. Este Data Grid View Cell Clip me va a permitir poder obtener los datos en filas y así poder mostrarlos dentro del
los campos de texto. Así que voy a obtener cada carácter, cada atributo declarado string, los voy a tener que declarar acá en ese clip. Entonces voy a llamarlo el id tra vamos a ponerlo acá, id trap, y va a ser igual a la conversión en string, y vamos a llamar al dgb mostrar, al data review, dgb mostrar punto, con el current row vamos a obtener la fila, tenemos la fila punto y lo obtenemos en una celda para que se pueda mostrar los datos en orden, y el primer valor va a ser en 0, va a comenzar en 0 y le vamos a dar value. Esto va a comenzar, el id, que es el id, va a comenzar en 0 y el siguiente carácter va a continuar en 1. El siguiente atributo va a ser el nombre, igual lo vamos a convertir en string para que pueda mostrarse en filas y poder ponerlo en celdas. Al data review punto current row obtenemos la fila y lo ponemos en una celda. La segunda celda vendría a ser 1.value, y así cada atributo que he declarado en string va a ser puesto según el orden que va del current row y en qué celda va. El 13, el 14 y el 15. Y ahora cada uno de estos atributos declarados va a tener que ser igualados a los campos de textos que yo he creado en el diseño para que puedan ser mostrados ahí. Entonces vamos a llamar al txt id trabajador, y vamos a igualarlo punto, vamos a convertirlo en texto y vamos a igualarlo al atributo creado en string. Este nombre, txt ap1 y primer apellido, punto texto, y va a ser igualado al txt primer apellido. No, va a ser igualado al ap1
Y así vamos a hacer con cada atributo creados en los campos, los nombres creados en los campos de texto, igualados a los atributos que he creado en este formulario que he creado como string, para que pueda ser colocados visualizados en los textos. Vamos a hacer un copy y pega, pero vamos a tener que cambiar los nombres. txt sigue txt id area. Acá vamos con estos dos, y el que sigue, el último, txt id horario. ID horario, y es ahí donde se acaban estos atributos. Donde estos atributos que hemos declarado acá están convertidos en string, y son convertidos en string para poder mostrarlos, como dije, en una fila, y poder puestos en celdas en orden, para que pueda funcionar en mi diseño. Al momento de yo mostrar a los atributos en esta Data Grid View, si yo pico en la fila que existe en este Data Grid View, por default debe mostrarlo en los campos de textos que yo he creado. Es por eso que nosotros primero declaramos a todos los atributos en string, lo convertimos en string, lo declaramos en string, para mostrarlo y ponerlo en celda y poderlo mostrar en el diseño en estos campos de texto. Tenemos que entrar dentro del Data Grid View, pero programar dentro del cell clip, que nos permitirá poder obtener la fila, llamar a los datos declarados acá y convertirlos en string y mostrarlo en nuestro Data Grid View, pero ponerlo en este cell clip nos va a permitir obtenerlo en filas y ponerlo en celdas desde un inicio, que el inicio acá vendría a ser de 0 hacia el último número, que vendría a ser la cantidad de mis atributos que tengo. Y después eso va a tener que ser después de eso ya podría obtener un valor, podría, como se dice, ya esto está transformado o está igualado a todo esto. Está puesto en filas y está puesto en celdas cada atributo que yo he declarado acá, y lo voy a tener que igualarlo a los campos de texto que tengo en mi diseño, que cada uno tiene un nombre. Entonces, y acá lo estoy igualando todos los text box, lo estoy igualando a los atributos que están siendo obtenidos por filas y están puestos en celdas por orden, ya que el orden nos permite ponerlo en filas, en celdas que diga, y así poder mostrarlo en los text box. Acá estos text box están igualando a los atributos. ¿Ves? Si los sombreo es porque están siendo igualados, entonces están obteniendo los text box están obteniendo el valor
de la primera fila, y en la primera fila y la primera columna que se va a mostrar. Así que al momento que debo iniciar mi proyecto, yo al momento de picar en mi Data Grid View debe mostrarlo, yo debo mostrarlo acá, y cuando yo le doy clic en una fila de estos de mi Data Grid View, debe mostrarlo en cada campo de textos que están ubicados en mi formulario. Ahora vamos a probar, vamos a ver, vamos a darle mostrar y vamos a picarle en la primera y lo muestra tal como debe ser. Cada atributo en cada texto, el ID, el nombre, está colocado en cada texto, y así debe mostrarse correctamente. Ahora lo que nos faltaría sería el agregar. Para nosotros poder hacer el agregar, tenemos que vamos a ir a nuestro botón agregar, pero en nuestro botón agregar recordemos que nosotros hemos creado un objeto que se ha traído de una biblioteca de datos. Gracias a esta importación se ha podido traer a esta clase trabajador de datos, acceso trabajador pedido, y este acceso trabajador nos va a permitir poder traer los datos que obtiene la clase. Estos datos son los de acá. Entonces esta clase nos va a permitir agregar con este objeto. Yo le creé este objeto y este objeto va a tener el valor de esta clase. Entonces vamos en el botón agregar y vamos a llamar al objeto ya creado arriba, que se llama acceso trabajador. Vamos al diseño, vamos al botón agregar y vamos a llamarle acceso trabajador punto ID trabajador al primer atributo, y le voy a hacer referencia al txt ID trabajador punto texto. Entonces acá estamos obteniendo el primer valor, y así vamos a poner el objeto. Vamos a llamar al objeto acceso trabajador punto a cada atributo que están declarados dentro de la clase que está siendo igualado a este objeto. Dentro de este acceso trabajador están estos atributos y están en forma pública y están siendo trasladados hacia nuestro formulario, gracias al objeto acceso trabajador que está haciendo referencia a este objeto. Entonces seguiría la siguiente del ID, el siguiente atributo, nombre,
vamos a igualarlo a nuestro diseño txt, nombre trabajador, nombres.textos. Vamos a hacer un copy pega para no demorar mucho. Seguimos cambiando el nombre y terminamos con el txt ID horario y esto son traídos de la clase acceso trabajador. Y al último, este objeto llamado acceso trabajador, vamos a traer junto a nuestro procedimiento insertar trabajador creado en esa clase. Así que debe agregar recordar, acá me equivoqué en algo. Hay que recordar siempre que los atributos de tipo fecha tienen que ser en textos. Así que si vemos acá la fecha, entonces como dije, debe estar de tipo fecha. Y acá tenemos el dirección, estado civil, fecha, acá tenemos fecha. Tenemos que ser esto convertido en tipo de dato. Vamos a convertirlo en tipo de dato. Objeto, fecha de nacimiento, el atributo, y vamos a convertirlo en dato y lo llamamos txt fecha de nacimiento .text. Y así debe ser con cada uno de los atributos que son de tipo fecha.